Lo que se van a presentar ustedes es con la llamada de la familia, ¿no? La familia les va a contactar, ¿no? Y les va a preguntar qué deben de hacer en esos primeros momentos. Y eso es importante, ¿por qué? Porque ustedes deben de conocer al revés y al derecho cómo diagnosticar o ante qué posible trauma que le está relatando la mamá por teléfono. Ustedes, le pueden dar indicaciones de primeros auxilios, cosas que deben de hacer. ¿Para qué? Para que cuando llegue a su consultorio, ¿no? Ustedes realicen el tratamiento, el pronóstico de ese tratamiento sea mucho mejor a que si la señora desconoce qué hacer, ¿correcto? Entonces, los pasos para el diagnóstico y el tratamiento son muy fácil por lo que tenemos en la ficha. Una análisis, una exploración neurológica, el examen extraoral, intraoral, informe radiográfico, tomar fotografías y finalmente llegamos al diagnóstico y tratamiento. ¿Se parece o no se parece a lo que ya han hecho? ¿No? Se parece. O sea, en 6 semanas hemos hecho esto con historia clínica ortopediátrica. Entonces ahora, en una sola práctica, van a hacer esto, pero para un caso específico de trauma. ¿Correcto? Entonces, les presento la ficha de trauma, que es el último anexo que está en su manual, ¿no? Y vamos a, desglosar y explicar cada una de estas partes. Con respecto a la PDD, para los casos que ustedes van a traer, que se les está solicitando, obviamente, pues, no va a haber breve exploración neurológica, ¿no? Porque son reportes de casos que han pasado, ¿no? Tampoco es probable que encuentren en el artículo, ¿no?, datos sobre el examen extraoral. Pero sí, lo que van a encontrar es datos para poder llenar la anamnesis, el examen extraoral, el informe radiográfico, las fotografías y poder llegar al diagnóstico. Ahora, este diagnóstico, otra vez volvemos a repetir, creo que durante todas las clases de los datos ha sido específico. Nosotros tenemos un protocolo en San Marcos. Entonces, acá también, basados en el protocolo de la guía del que hemos desarrollado el protocolo San Marcos para poder diagnosticar casos con tratamiento. ¿Correcto? Y finalmente, el plan de tratamiento. Entonces, la ficha de trauma, muy similar al que han desarrollado en historia clínica, ¿no? Datos del paciente y motivo de la consulta. Pero acá está desglosado. Muchos, motivo de la consulta del operador, o sea, lo que dice la historia clínica, no responde, a preguntas básicas. Cuando ustedes redactan motivo de la consulta del operador en historia general, ¿no?, debe de responder la pregunta el cómo, dónde y cuándo en el texto que ustedes redactan, porque ustedes están preparados académicamente para interpretar los datos que le dan para la mamá, ¿no?, para que ustedes puedan, redactarlo correctamente. Pero acá en la ficha de trauma sí está. Entonces, el motivo de la consulta, hay que redactar mientras la mamá nos va explicando cómo sucedió el trauma, ¿no?, en la vida real, pero en el artículo ustedes van a tener que buscar esos datos, o sea, cómo ocurrió, cuándo ocurrió, cómo ocurrió, dónde, ¿no?, por qué, ¿no?, si el paciente recibió o no recibió tratamiento en alguna, previo, porque puede ser que el relato del reporte diga, bueno, se sientó, fue a un servicio de emergencia, le dieron un analgésico y recién después que se llama 2 meses después a recibir tratamiento, ¿no?, con el reporte del caso. Y sintomatología actual. Ahora, el cuándo es de vital importancia, ¿no?, porque hay que conocer el tiempo transcurrido desde que se produjo el trauma hasta que se realiza la exploración. A veces, como repito, acuden inmediatamente, pero muchas veces no acuden de inmediato. Entonces,
El conocer el cómo se produjo el trauma, ¿no? Ayuda a saber el tipo de impacto, el tipo de fuerza y el tipo de lesión que se presentará. A ver, les pregunto. Si el niño, digamos, recibe un codazo del compañero, está jugando fútbol y recibe un codazo, ¿no? ¿Qué tipo de impacto y dónde, cómo se llama, creen que se produjo la lesión? Si la mamá le relata eso. Antes de eso, porque acuérdense que la anamnesis es antes de examinar la boca del niño, ¿correcto? A ver, estudiante. Estás en la situación que la mamá te está relatando, que cuando se llama, estaban corriendo jugando fútbol y cuando se llama el compañero le tiró un codazo, ¿no? Es un impacto brusco, pero tú ya te tienes, o sea, todos se tienen que imaginar qué tipo de trauma estará sucediendo, habrá sucedido dentro del cuerpo. Ya podría ser una fractura, pero la pregunta del millón, si le tira el codazo, podrías pensar que hay una lesión en el labio, podrías pensar que hay sangrado. Ahora, solo el labio, pero de localización, podría estar afectada también la nariz, ¿no? Por eso también decimos un examen que hay que hacer un examen explorar. Entonces, la mandíbula exactamente no. Ya, si le tiras un codazo, recibe algún impacto de frente, ¿qué se lesiona? Ya dijo el lado. Claro, los dientes, pero ¿cuáles dientes? Los anteriores. Por eso tiene que pensar y razonar. La mamá le está relatando eso, inmediatamente ustedes están imaginando dentro de su cabeza, corriendo así por lo que se llama labio interior, frenillo, ¿cómo se llama? Dientes anteros superiores, ¿cómo se llama? Tengo que ver si hay movilidad, ver si hay fractura, ¿no? Eso es lo que tienen que ya estar pensando apenas la mamá les está relatando eso, ¿correcto? Entonces, ahora, otra situación diferente, que también es común. La mamá les cuenta, ay, sí, había cambiado recién el piso, mi hija entró corriendo, se resbaló, se cayó de panza, y ¿cómo se llama? Se ha golpeado el pecho. Ya, ¿qué pueden imaginar ustedes? Ya, ¿cierto? Tal vez, o sea, estoy diciendo que se golpeó solo en el tono. Y en los anteriores. ¿Qué pueden imaginar por el tipo de impacto relatado? ¿La lengua? Podría estar afectada la lengua, pero básicamente cuando ocurre un cierre repentino de la mandíbula, porque eso, o digamos, ¿cómo se llama? Ese tipo cuando dice, se cayó el mentón, o cerró totalmente la mandíbula, ¿qué puede pasar? Luxación. No. Esto es un tipo de trauma indirecto. Cuando ocurre un cierre intempestivo, de la mandíbula, hay que revisar, se llama todo el sector molar posterior. ¿Por qué? Porque el niño cierra la mandíbula con fuerza, ¿no? Y esa fuerza impacta directamente sobre las molares, ¿no? Entonces no revisen. Mira, se cayó de la mandíbula. Ya. Revisan el todo, revisan los dientes por ahí acostaditos, revisan los labios y no revisan nada más. Y después, días después, el paciente viene con dolor en alguna molar superior. Resultado de una fractura, muchas veces una fractura vertical que ni siquiera se nota en el primer momento, ¿no? Que se va a contaminar con los días, porque ¿cómo se llama? Ya hay una fractura, por ahí está penetrando la saliva, por ahí, ¿cómo se llama? Si la fractura ha afectado, la fractura vertical ha afectado y llega hasta pulpa, obviamente pues es un tóxico. Entonces, el cómo es importante para saber si estamos frente a un trauma directo, ¿no? Contra los dientes, o un trauma indirecto, ¿correcto?
tener una idea de la si la herida va a estar contaminada. Es lo mismo que un niño se accidente acá, que el piso está limpiado, trapeado, encerado, que ¿cómo se llama? En la arena. En la calle, en la arena. Ahí, De repente el chico practica equitación, ¿cómo se llama? Se cae del caballo. ¿Será lo mismo? ¿No? Entonces tendremos que evaluar, ¿cómo se llama? Dependiendo del lugar, si tenemos que indicar al paciente la profilaxis antigripal. ¿El por qué? ¿Cómo se llama? Una vez que nos ha relatado, ellos, a los datos, nosotros podemos, digamos, indicar o sobre la prevención de lesiones futuras. Si ese chico que mencionamos, ¿cómo se llama? El ligado del codazo, ¿no? ¿Cómo se llama? Ya recibió, ¿cómo se llama? Ya tiene una fractura. Ustedes la han restaurado, la han puesto bonito, su resina, qué sé yo. Y la mamá dice, sí, mentira, le gusta el básquet, el fútbol, el rugby, el deporte de contacto. ¿Qué tiene que decirle la mamá con respecto a la prevención? ¿Ah? Claro, se llama, hay que indicar, ahí está indicado un protector bucal, no por motivos estéticos, sino porque prevención. el chico tiene factores de riesgo a sufrir un trauma, ¿correcto? Tratamiento recibido, ¿no? O sea, hay que saber si el paciente vino, digamos, derivado, fuera de un sitio antes, recibió algún tratamiento que le viene, etc. Historia de lesiones previas. Traumas a repetición, hay que poner atención, ¿correcto? Para poder, ¿cómo se llama? Así tuvo Hacer sí tiene vacunas la nuestra se lo especifica en los casos. Bueno, pasamos al examen intraoral. En el examen intraoral, acá tenemos un plan, una aplicación, pero básicamente, acá hay preguntas básicas, ¿no? Del estado periodontal, ¿no? Nos vamos a orientar. Es como una descripción pieza por pieza, pero resumida, ¿no? O sea, digamos, orientada. El estado periodontal, obviamente, la característica que encuentre, algunas piezas van a determinar un diagnóstico porque la fractura de qué tejido es dorsal, de qué bien. el tejido duro, ¿no? ¿Qué Si hay una fractura, una pérdida de un ángulo, una pérdida de un tercio incisal, de pérdida de 2/3, se tiene que identificar. Lo que digamos movilizar el desplazamiento va a indicar que hay lesiones, ¿no? En los tejidos periodontales. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿qué entienden por movilidad y qué entienden por desplazamiento? ¿Es lo mismo? ¿Lo mismo? A ver. Movilidad en su mismo eje. Claro, movilidad es su propio, digamos, su propio, ¿cierto? Puede ser movilidad fisiológica o puede ser movilidad patológica. ¿Y desplazamiento? Cambio de posición. Cambio de posición, por ejemplo. Claro, desplazamiento significa que el diente, observamos que se desplazó dentro del hueso. Entonces ahora ese desplazamiento puede ser lateral, ¿no? O sea, vestíbulo palatino, ¿no? Y lateral, mesio-distal. Ese desplazamiento puede ser intrusivo o extrusivo, ¿no? Entonces, pero hay que registrar, ¿correcto? Bueno. El cambio de coloración de la pieza, si hay dolor, ¿no? Nos van a indicar, ¿no? Se llama si el paciente está pasando por un grado de lesión pulpar o si ya la pieza está de color negro o plomo, ya podemos decir que hay una necrosis evidente, ¿no? Y solo con el examen clínico, o sea, para eso necesitamos la regla. Estamos viendo que el diente está gris a comparación del resto, ¿no? El registro fotográfico del campo es importante para ver cómo llegó, ¿no? Y de repente luego la mamá les pide esa historia para reclamar ante él. Entonces de repente tiene un seguro que le cubre pues gastos de este tipo, ¿no? No sabemos siempre hay que tomar fotografías de los casos. Entonces, llegamos a la sección de diagnóstico, ¿no? Y en diagnóstico tenemos, digamos, usamos sí la clasificación de Andreasse, pero en odontopediatría solamente nos limitamos a diagnosticar las lesiones de la encía, las lesiones de los tejidos periodontales y las lesiones de tejidos duros, según Andreasse.
Secuelas de traumatismo también las diagnosticamos, ¿no? Porque cuando se llama el origen es traumático, o sea, una necrosis no es lo mismo de origen, ¿cómo se llama?, por caries, que de origen por traumatismo, ¿correcto? Entonces a veces en la ficha de trauma sí, diagnostica necrosis, pero ¿cuál fue el diagnóstico previo a nivel, digamos, de trauma, ¿no? Que es lo que hay que completar. Entonces, más o menos es el mismo orden que tiene el estudio para la historia clínica, ¿no? O sea, primero diagnosticamos, ¿no?, tejido blanco, tejido frontales, luego diagnosticamos tejido duro de la historia clínica y finalmente las secuelas de trauma. Es el mismo orden. Ahora, ¿cuál es el protocolo para la redacción de ese diagnóstico? Basado en eso, ¿no? Lesión de selección mucosa oral, ¿no? Hay que colocar el diagnóstico más el tejido y la ubicación. Como antes, hace un momento comenzaba, ya el paciente sufrió la lesión en el labio. ¿Cuál labio? Superior o inferior. No se avisa, pues escribe, ¿no? Y luego hacemos lo mismo, ¿no? Para la lesión de tejidos frontales, ¿no?, hay que colocar el tipo de diagnóstico y qué pieza está afectada, ¿ya? Y para la lesión de tejido duro, ¿no?, y secuelas también lo mismo. Entonces, el único que cambia es en sí mucosa oral que hay que poner el tejido, porque puede ser que haya sido afectado el labio, la encía, ¿no?, ¿cómo se llama la mucosa del carrillo, etc., ¿no? Y en la próxima clase vamos a ver las descripciones para cada uno de estos diagnósticos. Entonces, la anamnesis y el examen clínico y radiológico correcto nos van a llevar a un diagnóstico acertado de la. Pero ahora llega la etiología. ¿Cómo se producen los traumas dentales? ¿No? Los traumas dentales tienen dos tipos de etiología básicas, ¿no? La intencional y la accidental. La intencional, o sea, maltrato físico. Y actualmente, pues los odontólogos estamos obligados a, reportar cuando observamos características que no corresponden al relato del paciente. O sea, lesiones traumáticas que no corresponden al relato del paciente, hay que sospechar, ¿no?, de maltrato físico, ¿no? Y las accidentales, caídas, peleas, ¿no?, impacto de cuerpos extraños, deportes de contacto, ya hemos mencionado, accidentes de tránsito o la intubación anestésica, inclusive en bebés. Entonces, ¿el accidente se produce por sí solo? No. Hay tres etapas en el proceso del accidente. Hay una etapa preaccidente, una etapa del accidente mismo y una etapa post-accidente. Entonces, eso va a generar, digamos, tres niveles de epidemiológicos, tres niveles de prevención primaria, secundaria y terciaria, en los cuales va a haber diferentes objetivos y diferentes responsables, ¿correcto? Entonces, en la etapa del preaccidente, así como la caries dental interrelaciona el huésped, el frente, el medio para que se produzca la caries, exactamente lo mismo sucede en la etapa del preaccidente, ¿no? Entonces, el huésped, ¿quién sería? En el caso del trauma dental. Claro, el diente, el niño, los tejidos, ¿no? O sea, la boca de ese paciente. El agente, ¿cuál sería? El agente no es el trauma. Pero que se va a producir, si confluencian esos tres factores, es un traumatismo. ¿Sí? ¿Cuál sería el agente? El golpe es el medio. Correcto, pero el golpe tiene un nombre. Ya, el golpe es una fuerza mecánica, ¿no?, que actúa en ese momento. Entonces, ¿qué hay? Digamos, las tres cosas. El niño, ¿cómo se llama?, en un medio que, ¿cómo se llama?, puede producirse, digamos, accidentes. El niño mismo, que es nuestro huésped. Y si en esa confluencia hay un factor que va a generar una fuerza y que justo va a impactar en los dientes, definitivamente estamos frente a una etapa
reparación de las secuelas, del tratamiento. Entonces, como decíamos, hay 3 niveles de prevención: primaria, secundaria y terciaria, ¿no? Para el presidente, el objetivo es informar. ¿Y quién informa? La enfermera, la consulta del niño sano, el pediatra. ¿Quién tiene que informar? La mamá se tiene que informar, sí, pero ¿quién le debe de informar? El odontólogo o el estudiante de odontología, básicamente, ¿no? Un estudiante de odontología bien formado, ¿no?, sabe que debe dar charlas educativas, no solamente de caries dental, sino de prevención o medidas de primeros auxilios, ¿no?, en casos de trauma dental. ¿Correcto? Entonces, el cuidador, los padres de familia, siempre están aptos ya a recibir información, ¿no? En la etapa accidente, ¿cómo se llama? Es el nivel secundario, ¿cómo se llama? De prevención secundaria, cuyo objetivo es disminuir la gravedad de las lesiones y que está a cargo del cuidador. Si es un cuidador que ha sido responsable en recibir información, ¿no?, ha buscado información, de repente por internet, se ha informado, ¿no?, o de repente, ¿cómo se llama? Ha tenido la suerte de recibir una charla educativa por parte de estudiantes de odontología bien capacitados, ¿no?, y que solamente no le han enseñado prevención de caries, sino también prevención de traumatismo, probablemente sea un cuidador o un padre o responsable de un niño que actúe mejor frente a un padre que no sabe nada, ¿no?, que nunca ha escuchado una charla. Entonces, ¿en cuál de los dos casos cree que, digamos, cuando ese niño pase a recibir tratamiento, en cuál de los dos casos creen que el pronóstico de la lesión sea mucho mejor? ¿En el papá que manejó el caso porque estaba informado, o el papá que manejó el caso cuando no estaba informado? El que manejó con el que manejó porque estaba informado, tenía conocimiento de qué hacer, ¿no?, en el momento de la lesión. Entonces, es una nueva colación para que reflexionen, ¿no? O sea, el pronóstico depende de quién, básicamente de ustedes, ¿no? El futuro de la odontología, que instruyan a sus pacientes, ¿no?, que las campañas también introduzcan este contenido. Porque hay cuidadores que son pues reflexivos, que tratan de informarse, pero hay cuidadores que no. Entonces, esto sí, digamos, es un cuadro para tenerlo en mente. Ahora, estábamos hablando del huésped. Así como hay factores de riesgo para caries dental, hay factores de riesgo para trauma dental, ¿no?, en el huésped. Y pasa por las características de desmalnutrición. Un niño con de clase 2, primera división, o un niño que tiene más de 3 milímetros, se dice que tiene un riesgo de sufrir 2 veces, se duplica el riesgo a sufrir trauma dental. Y si tiene más de 6 milímetros, se triplica el riesgo de sufrir trauma dental, ¿no? Obviamente, añadirlo si tiene el labio superior corto, no por el bucal. ¿Por qué? Porque el niño se cae, el dedo está así, su protrusión, lo primero que se golpea son los dientes. O si tiran un golpe, obviamente lo primero que sobresale son los dientes, Dentro de los personales se dice que el género, o sea, los niños se accidentan más que las niñas, en edad, los niños, o sea, en la emisión de SIDO, cuando empiezan a caminar, se accidentan más cuando están más mayorcitos, entre 8 y 12 años, ¿no?, porque practican más deportes de contacto. También tiene que ver el tipo de crecimiento y las habilidades diferentes o la epilepsia, ¿no?, que hace que sea un paciente de riesgo de sufrir trauma. Dentro de los emocionales, que el niño tenga niveles de catecolaminas altas, clínica, ansiedad en ese sentido. Y dentro de los sociales, en los adolescentes, los padres separados, o sea, el niño anda de una casa a otra y a veces le dice, sí, estoy en la casa de papá, estoy en la casa de la mamá y está en la discoteca con los amigos, ¿no? Y surgen las peleas por el alcohol y vienen el día lunes acá a la facultad con los dientes rojos. Eso también, digamos, es un factor. Y el piercing, el uso del piercing, que muchos chicos se ponen en la lengua, eso causa fracturas a nivel dental. El uso del scooter parece un aparato inofensivo, pero
hay casos reportados, ¿no? Ese chico se cayó con tal mala suerte, cayó con la boca abierta sobre el manubrio del útero. ¿Y qué sucedió? Luxación lateral de la primera molar permanente. Imagínense, casi arrancada. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Lo que mencionaba, maltrato infantil. A veces la mamá viene así, o sea, viene con el niño que ha pasado con la facultad, que el niño se cayó sobre una parrilla. ¿Sobre una qué? El niño se cayó sobre una parrilla. Sobre una parrilla, no se cae así sobre una No es sobre una parrilla, esto es lo que se llama una mano. la marca Ahí sí, no, también. de los dedos, que Con la unión entre con tanto impacto que se le había tirado el bofetón, la madre que la deja de mano. Ahora, ¿esto con qué lesión está asociado? O sea, cuando ustedes vean esto, lo que tienen que revisar es el labio superior. El frenillo se desgarra. Para esta magnitud de golpe, levantar siempre el labio superior, frenillo desgarrado. Entonces, ahora, el paciente puede venir con el frenillo desgarrado, pero ya se le moretose la mano. Pero ahora pregúntese, ¿qué fue? ¿Cómo se llama el a veces se raja la cabeza, ¿no? Sí. ¿Y por qué se desgarró el frenillo? La única etiología para desgarro de frenillo es esta. ¿Correcto? Ay, lo único que dije. Ahora, ¿qué le han salido con estas heriditas alrededor de la... No, es el quemadura de cigarrillo. Sí, quemadura de cigarrillo. Entonces, tienen que observar cuando el paciente viene. Estos niños están indefensos. O sea, hay madres maltratadoras, ¿no? O padres maltratadores. Entonces, hay que prestar atención cuando viene un paciente con esa mala consulta. Y esta patología que vemos en los noticieros, que alguien le firma a la mamá dándole de cómo se llama de alma a un pequeñito, ¿no? Cosas de todos los niños. Eso, el puñete que le tira directo a los ojos, ¿no? Se forma este característico antifaz, ¿no? Este hematoma no es porque se cayó, se golpeó con la barrera. Inventan cosas. Esto es la duda de la vida. Entonces, hay que observar. A veces el pacientito se echa y no se quiere echar. Le levantas un poquito el polo, ¿no? Y con ese mapa va a observar, no se va a decir. Por eso es mucha atención cuando pasa la clínica. Y eso traía a colación algo que en la semana antepasada fui a la semana de innovación de Concitec, al Día de la Salud, ¿no? Y hubo, digamos, muchas conferencias. Dentro de las conferencias que hubo, me llamó la atención, digamos, este pedacito de 2 minutos, que lo pasé, ¿cómo se llama? A YouTube, está el link en la plataforma, ¿no? Pero básicamente, ¿qué dice el ingeniero, el profesor en el video, ¿no? Que, ¿cómo se llama? Recuerden que los accidentes o lesiones traumáticas ocurren en cualquier momento. Y básicamente ocurren, pues, un día, ¿cómo se llama? En que tal vez el padre de familia no puede contactar digamos, o no puede acudir a un servicio de emergencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? El ingeniero, ¿no? Estaba fuera de la ciudad con la familia y, ¿cómo se llama? Lejos de, ¿cómo se llama? De la ciudad, ¿no? Y le cae sopa caliente en el brazo del niño, ¿no? Entonces, ¿qué hace en ese momento? A las 3 de la tarde, un día domingo, estás fuera de la ciudad, ¿quién te va a atender? Pues, ni el amigo te atiende, ¿no? O sea, difícil, ¿no? Llamo por teléfono a un amigo primero o a un amigo pediatra. Le digo, quítale la ampolla. Quítale la ampolla y él se quedó, pues, estupefacto. Hombre, yo, ¿cómo se me puede quitar la ampolla? ¿Cómo se llama amiga? Llama a otro pediatra y le dice, ¿cómo se llama? Si se ha formado la ampolla, no le quites la ampolla. ¿Cómo se llama? Lava el brazo con agua. Y ante esa duda, ¿qué hace el ingeniero? Especialista en, ¿cómo se llama? Inteligencia artificial. Agarra su inteligencia artificial y consulta. Y le pone las 2 propuestas que le habían indicado. Le dice, ¿cuál? ¿Cómo se llama? ¿Cuál realizo? La inteligencia artificial le dice, bueno, confía en el médico en el que tú sepas que ha atendido
Y entonces él decide elegir, ¿no?, el tratamiento que le mandó el doctor, que le dijo: no quites la ampolla, aplica, digamos, una serie, digamos, de creemos, ¿no?, primero vaselina y luego el clásico Furacin, que todos los, bueno, médicos y dondoros sabemos que el Furacin es para casos, una crema que se aplica verdaderamente para casos de quemadura. Él continúa con el control del paciente, está fuera de la ciudad, imposible para ir a un consultorio, a un sitio, y continúa y manda las fotos a la IA, a la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial le ayuda a validar el tratamiento que le dio él. Entonces, jóvenes, a ustedes les toca lidiar con ese tipo de pacientes, ¿no? Pacientes que le van a llamar por teléfono y le van a consultar, y ustedes le van a decir: ah, sí, haz esto, haz otro, y van a llamar a otro profesional, a hacer otro. ¿Y qué va a hacer el paciente? Se va a ir a la IA y va a validar las respuestas que le dio. Entonces, obviamente, ¿con quién va a utilizar ese consejo para tratamiento o para otro tratamiento? Obvio, con el doctor, ¿no? Que la IA prácticamente lo convenció, ¿no? O sea, la IA lo convenció que sí, el protocolo de tratamiento que le dio, ¿no?, era el correcto, ¿no? Ese es el futuro que les espera. Entonces, si ustedes no se ponen a estudiar desde ahora diagnósticos y planes de tratamiento, no se los memorizan, les va a pasar lo que le pasó al doctor, que le dijo: quítale la ampolla. Empieza la presentación, ¿correcto? Entonces, la clasificación de las lesiones traumáticas tendrá, como ya hemos dicho, lesiones de tejidos duros, lesiones del encía y fosalar, y las lesiones de hueso isosclérotico. Ese es el orden de la guía de Taylor. Cuando hablo de Andreasen es el padre de la traumatología dental, así como Steiner es el padre de la ortodoncia, Andres es el padre de la ortodoncia, ya bueno. Andreasen es el padre de las clasificaciones de trauma dental, ¿no? Y él creó la Asociación Internacional de Traumatología Dental. Ha fallecido hace como 1 o 2 años el doctor, pero ha escrito un montón de libros. Tenemos en la biblioteca los 2 tomos de libros, ¿no?, que pueden ir. O sea, es una de las pocas bibliotecas que tenemos la suerte de tener el libro completo, los 2 tomos. Ahora, de tarea para la próxima clase, ¿qué cosa tienen que traer? Su artículo, ¿no?, del dental traumatólogo, su artículo de reporte de caso. Con su correo institucional entran a la base de datos de la universidad. El link está acá en el PDF, ¿no? Entran a la base de datos y entran directamente a esa revista Wiley, ¿no? Perdón, esa base de datos Wiley, ¿no? Y por ejemplo, la Wiley va a el link configurado para que lo lleve al dental traumatólogo. Una vez que están ahí, lo único que ponen es case report y filtran por año, ¿no?, por revista de traumatología por año, ¿no?, 2020. 10 últimos años pueden filtrar, ¿no? Ese año obviamente filtran y con ¿cuánto salió? Por el día que revisé, 445 artículos. Leen ahí las características. El artículo debe ser trauma en dentición, ¿cómo se llama?, permanente joven, ¿no?, que sea, ¿cómo se llama?, diagnóstico de tejidos duros, lesiones de tejidos duros o lesiones de tejidos periodontales, ¿no? Tienen el listado de la secuencia diagnóstica, cuál es, ¿cómo se llama?, cuál es el nombre de la no me funciona mi correo institucional para entrar a la base de datos, así no puedo entrar, y el partner pues está en internet, ¿no? Entonces el partner hace parecido. Primero pasa búsqueda avanzada en el desplegable que está acá, escribe dental traumatology, selecciona la revista y pone case report y busca. Salen los artículos, sí, pero salen. De los 10 filtros por 10 años, se deja full text y obviamente que sea case report, ¿no? Entonces sale hace unos días que yo revisé 60 y tantos artículos. O sea, de sobra para, ¿cómo se llama?, para todo el estado. ¿Correcto? Entonces, no se limiten a coger el primer artículo de la primera página, pues, porque seguro que todos van a ir solamente en la primera página, de la segunda, la tercera página.
Nosotros somos 10.